Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en una edición más de Gilberto Brenis Live. Hoy tenemos pues dos temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando sobre la relación que tiene el medio ambiente con el estrés, algo muy importante. Y estaremos hablando en el segundo bloque sobre la patria potestad, también tema interesante. Así que ojalá que se manifiesten a través de las redes sociales, que nos hagan saber sus dudas, comentarios. Ya están apareciendo en pantalla para que así ustedes las tengan y puedan utilizarlas. Comenzamos el programa, está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a mi querida Abigail Báez. ¿Cómo estás, Abby? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal, Gilberto? Muy bien, muchas gracias. Saludos, un abrazo fuerte y muchos saludos a tu auditorio. Fíjate que yo recuerdo claramente en alguna ocasión que estábamos conversando que me decías el impacto que tiene el medio ambiente en los niveles de delincuencia, ¿no? Y en los niveles de estrés de las personas. Si vives en un lugar donde sales y hay un parque bonito con árboles y todo esto, como que eso te tranquiliza un poco, pero si sales y ves un parque todo destruido, con graffiti y así, como que eso de alguna manera te genera mucha ansiedad. Sí, fíjate que hay una relación ya comprobada científicamente entre estrés, áreas y pérdida de áreas verdes, el aumento del estrés y la pérdida de áreas verdes, así como también el aumento de los delitos. Entonces, creo que es de una importancia relevante que podamos tratarlo. Como criminóloga, hoy también ya conocemos que existe algo que se llama criminología ambiental y que no necesariamente trata de los crímenes, o vamos a decirlo correctamente, de los delitos en materia ambiental, ¿no? Como pueden ser la extracción de hidrocarburos, la tala, etcétera, no, sino que esta vez lo abordaremos desde el punto de vista en donde cómo afecta a la conducta, a la percepción, también a la personalidad y al cuerpo de los seres humanos. Y aquí lo importante es que, pues, como que no tenemos esta relación muy entendida, no creemos que haya relación entre una cosa y otra, y a veces hasta dudo que las propias autoridades lo sepan. Bueno, al ver cómo tratan el medio ambiente, pues pareciera que no lo saben, ¿no? Entonces, hay una relación, fíjate, nosotros dentro de los que nos damos a la tarea, ¿no? De estudiar este tipo de impacto, pero también los ambientalistas nos dicen claramente, por ejemplo, que los árboles, ¿qué generan? Los árboles generan microclimas, es decir, basta con que cualquiera de nosotros nos paremos debajo de la sombra de un árbol frondoso y notas el descenso de la temperatura con relación a que te expongas al sol directamente. Entonces, si estamos en el sol directamente, ¿qué va a aumentar? Va a aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, y eso no se siente como bienestar. Inmediatamente el cerebro se empieza a estresar porque se va a deshidratar el cuerpo de manera más acelerada. Entonces, un árbol o mucho mejor, un conjunto de árboles van a crear un microclima, pero no solamente crean un microclima en cuanto al descenso de la temperatura, sino que también crean un ambiente acústico diferente. Podemos encontrar lugares en pleno centro histórico o en zonas muy ruidosas, pero que tienen muchos árboles y pareciera que se aíslan de todo este ruido, porque esa es otra de los beneficios. Iba a decir funciones, pero al final no son funciones de los árboles, sino de los beneficios que nos dan a nosotros como seres humanos. Nos mejoran el nivel de ruido ambiental, nos mejoran la temperatura de manera muy importante. Ahora que ya están empezando las lluvias, es algo muy favorable contra los altos índices de temperatura que hemos tenido. Sin embargo, tristemente, toda esta cantidad de agua que va a empezar a caer, no tenemos cómo recaptarla porque no hay árboles urbanos suficientes, Gilberto, ¿no? Y nos damos cuenta cómo se sigue talando porque ponen una plaza, porque abren una agencia automotriz, porque voy a abrir mi negocio y le estorba mi letrero. Y entonces son árboles que se van perdiendo. Ellos salirse perdiendo, al no tener árboles cercanos a unos a otros, no tenemos la posibilidad de que no caigan. Y ya hemos visto en estas últimas semanas caerse árboles enormes en el centro histórico, en la Avenida Juárez, en la iglesia que está aquí en Reforma y 11 Sur,
se cayó un árbol hace unos días. Entonces, son cosas que nos están hablando de la pérdida de agua, de la pérdida de recapturación del agua, de la pérdida de mantos acuíferos. ¿Y qué sucede entonces cuando perdemos nosotros árboles y áreas verdes en las ciudades? Bueno, que el cerebro está muy, digamos, condicionado porque es una forma natural de nosotros que al captar áreas verdes, inmediatamente entra los neurotransmisores que van a segregar tranquilidad o que están relacionados con la tranquilidad. Observar áreas verdes va a segregar serotonina y eso baja los niveles de ansiedad y baja los niveles, por lo tanto, de una reacción inmediata sin pensar. Esto estaría relacionado con la agresividad. Entonces, esa es una de las relevancias que podríamos subrayar en cuanto a tener más áreas verdes, el cuidado de los árboles que son seres invaluables, Gilberto, nos dan muchísima vida y tenemos que cuidarlos mucho más. Fíjate que todos los días en el noticiario nos mandan mensajes de árboles que necesitan poda, ¿no? Porque a lo mejor ya están a la altura de los cables y pueden representar un riesgo y todo esto. Y en algunos casos, la poda que han hecho, no sé si recuerdes ahí por el edificio Carolino, que le dieron una tusada a los árboles que nada más Claro. dejaron el tronco, ¿no? Y dices, caray, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de esto? Pero creo que sí es necesario el irles dando una podadita para que vayan creciendo y no representen un riesgo. Entonces, realmente también el asunto es el mantenimiento, porque pues hemos visto en la Avenida Juárez y en la Teciutlán Sur, hay una cantidad de palmeras ya muertas que ahí están nada más y que seguramente con un ventarrón o en un momento van a caer encima de algo o de alguien. Y fíjate que las palmeras son una de las especies que requieren mucha agua, por lo tanto su raíz es profunda. En el caso de lo que está pasando en Puebla, y que lo menciones, es muy importante, no solo las de la Avenida Juárez, las palmeras de toda la ciudad están muriendo. Y no se sabe todavía, porque no nos informan, si es un agente patógeno, si es la pérdida de mantos acuíferos o qué está sucediendo, porque es muy llamativo y además representan un gran riesgo para la ciudadanía, como bien lo mencionas, ¿no? Sí. Ahora, las podas. Las podas deben hacerse en determinadas épocas del año, pero también tener el cuidado de que no haya nidos, de que no haya aves, porque no lo tienen. De repente las compañías de cable, la misma Comisión Federal de Electricidad hace podas para liberar los cables, pero no tiene el cuidado suficiente y a veces, como en el caso que mencionas de esta poda enfrente del edificio Carolino de estos árboles, no logramos comprender que las hojas de los árboles no son como nuestro cabello, que nosotros lo podemos recortar y no pasa nada. Las hojas de los árboles son el mini laboratorio a través del cual ellos hacen la fotosíntesis. Imagínate qué importante. Cada hoja es un laboratorio importantísimo de fotosíntesis. Quitarles las hojas es matarlos. No viven solo de agua, viven de la luz también. Y si no les dejamos hojas suficientes, los árboles mueren y después terminan cayéndose porque ya están muertos. Y es muy curioso que las autoridades no tengan personas que sí sepan esto. Además, también no solamente se trata de podarlos y dejarles una bolita de hojas, porque la pérdida de masa forestal es muy relevante. Es decir, un árbol muy grande, muy frondoso, nos puede dar toneladas y toneladas de oxígeno. Mientras que un árbol que le dejes muy poquitas hojas no va a tener esa capacidad. Y al final, ¿quiénes son los beneficiados de que haya esta transformación de la polución? Pues nosotros, ¿no? Porque los árboles, precisamente, una de las funciones que realizan es esa, ¿no? Es transformar el aire contaminado en oxígeno respirable. Y es como decir que el aliento de ellos es el oxígeno, que para nosotros es vida. Entonces, inmediatamente ahí ya podríamos ir dándole una eh, relevancia adecuada a la existencia de los árboles. ¿Y sabes qué sucede? Yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo en el ámbito político, cuando piensas en, ok, vamos a reforestar,
bien saben las personas que están en sus cargos que va a ser algo que no se va a ver de inmediato, ¿no? Porque no pueden sembrar árboles grandotes, a lo mejor los pueden trasplantar, pero pues iniciarán con árboles más o menos medianos o pequeños, y de aquí a que crezcan, pues van a pasar muchos años, ¿no? Si es que se les cuida. Entonces siento que no es un efecto que ellos piensen que va a dar resultado de inmediato y pues eso hace que no se apliquen. Tienes toda la razón. Los árboles son un recurso natural renovable, sí, pero a largo plazo. Porque, lo dices muy bien, para que un árbol produzca una masa forestal importante van a pasar por lo menos 10 años. ¿En dónde los tenemos que cuidar? Muchas veces hacen estas campañas de reforestación y nunca más regresan a regarlos, se mueren. Los árboles pequeños necesitan guías, me refiero a que el árbol no se caiga por un peso, que se les tengan los cuidados adecuados, que no haya plaga, ver qué tipo de especie es la que estamos sembrando, si es compatible con las otras que están alrededor. Es una ciencia completamente, pero hay muchísimos biólogos en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad. Si el gobierno no los tiene, nos puede convocar a la sociedad civil organizada y mucha gente irá. ¿Por qué razón? Por lo que ya acabamos de exponer, pero también porque sí o sí, los árboles, las áreas verdes, nos permiten a los seres humanos tener espacios en el trayecto, ya sea que vamos en la moto, corriendo en la bici o en el auto, en donde ver y percibir tanto sentir la sombra como percibir las áreas verdes nos va a llevar a un estado mental mucho más calmado. Y eso es relevante, sobre todo en una ciudad como todas, que puede convertirse en una ciudad caótica por un momento, que puede haber tránsito intenso. Ayudaría muchísimo que nos pudieran los gobiernos proveer de más áreas verdes, ¿no? Están haciendo varias instalaciones de fuentes, de rotondas, con algunas esculturas. Estaría muy bien que aprovecharan esas áreas para hacer microclimas. 20 árboles en esa zona van a crear un microclima excelente y que va a ser el hábitat de muchísimas otras especies que además se regulan entre ellas para no convertirse en plaga. Es de muchísima relevancia conservar y crear cada vez más áreas verdes. Pues sí, es importantísimo y sobre todo sabiendo el impacto que puede tener en nosotros, mi querida Abby. Como siempre es un gusto escucharte, platicar contigo y bueno, si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Me encuentro en Twitter como Abigail Baez y en Facebook también como Abigail Baez, con muchísimo gusto. Ahí estamos para cualquier duda, consulta, pregunta y pues hagamos comunidad alrededor de los árboles, son relevantes para nuestra vida. Sin duda. Muchas gracias, Abby. Te mando un abrazo. Igualmente. Y bueno, nosotros hacemos una pausa. En unos momentos estaremos hablando sobre la patria potestad.